Bueno, pues nos vamos a meter de lleno ya con lo que es la ética social, ¿vale? La que nos vincula al resto de personas con las que vivimos. Hemos dicho ya cientos de veces que el ser humano es un ser social por naturaleza y el hecho de vivir juntos pues genera no solamente el que podamos tener unos derechos, sino sobre todo que tengamos unos deberes para con los demás. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es un deber? Un deber es una obligación. Una obligación dice que nos impone, dice aquí la diapositiva, nuestra propia condición humana. ¿Por qué especifica condición humana? Porque somos los únicos seres vivos que tenemos deberes, es decir, los animales o las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero como no tienen libertad y no pueden elegir una cosa u otra, no le podemos exigir una serie de deberes. El ejemplo que ponemos siempre en clase. Si un perro muerde a una persona, la persona que es multada es el dueño del perro y no el perro. Es decir, el perro en sí no tiene ningún deber. ¿De dónde nacen los deberes? Bueno, en principio, como dice aquí la diapositiva, están directamente vinculados con la realidad, con una realidad, y es que tenemos derechos. Derechos y deber siempre van juntos. Bueno, pues los deberes vienen impuestos, como dice aquí, por el hecho de ser personas, por el hecho de vivir en una sociedad. A partir de aquí, ¿qué afirmaciones podemos establecer? La primera, lógica. El primer deber es respetar los derechos de los demás. Es decir, si los demás tienen derecho a tener una propiedad, a tener una educación, tienen derecho a vivir de una vocación, a hacer realidad sus sueños. Nosotros no somos nadie para impedir que los demás puedan hacer de su vida lo que ellos consideren libremente. Existen tres derechos fundamentales. Hay una cosa que también creo que es importante, lo dice aquí la diapositiva. Igual que tenemos que respetar los derechos de los demás, tenemos que respetarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? No vale decir que no puedo matar a otra persona y sin embargo sí me puedo matar a mí. Es decir, no tendría sentido, se entiende que es contrario a la condición humana obligarnos a respetar los derechos de los demás y luego dañarnos a nosotros mismos. Bueno, hay tres derechos fundamentales. El primero es respetar la vida. Sin vida ya no existe ninguna posibilidad de seguir hablando de nada. El segundo es el deber que tenemos de respetar la libertad de los demás. Creo que ha quedado claro. Y el tercero, que es muy básico, este lo entendemos siempre todos muy bien, es el deber de respetar la propiedad de los demás. Por eso no podemos arrebatarle algo a alguien que es suyo por justicia. Sigo. ¿Cuáles son los mínimos que se piden a una persona que vive en sociedad? Lo primero es cumplir con las leyes. Es nuestro principal deber. A veces las leyes pues nos tocan un poco las narices, ¿no? Y nos da coraje que nos obliguen a hacer determinadas cosas o pagar determinados impuestos, etcétera. Pero claro, si todos no vamos a una y cumplimos con las leyes, la sociedad no funcionaría. Y en segundo lugar, que a veces se nos olvida, debemos cumplir y respetar los compromisos que hemos establecido. Cuando yo me comprometo a algo, debo hacerlo libremente, de forma consciente y siempre un compromiso que esté a mi alcance. Una vez que yo me he comprometido con algo, tengo la obligación de cumplir. ¿Por qué? Pues porque los demás esperan que yo haga realidad ese compromiso. ¿Vale? Digo porque muchas veces os dicen, es que no sé cuánto, no sé qué, tú no has hecho bien esto, tal. Y dice, bueno, no te preocupes, yo me comprometo a estudiar más, o yo me comprometo a hacer las cosas en casa que se me piden. Bueno, pues si te has comprometido, que sepas, desde el punto de vista ético, tienes la obligación de cumplirlo. Y si no, no te comprometas. Se considerará, por tanto, signo de inmadurez, ¿vale? No cumplir con nuestros deberes para con los demás. ¿Por qué? Pues porque los niños pequeños no tienen uso de la razón, no son conscientes y en un momento determinado yo puedo comprender, ¿no? Pues a un niño se le vaya un poco la pinza, se le vaya un poco la bola y no acabe por cumplir aquello con lo que se había comprometido. Pero se entiende que ya a una cierta edad, por ejemplo la que tú tienes, es clarísimo que si te has comprometido a algo, tú ya sabes lo que estás haciendo. La madurez siempre va acompañada, es decir, el hecho de demostrar que estamos creciendo, que somos conscientes de las cosas que decimos, siempre va asociada al cumplimiento de nuestros compromisos. Tú me pides a mí que yo cumpla con mis compromisos como profesor.
Yo te puedo pedir a ti que tú cumplas con tus compromisos como alumno y tienes el deber, porque tienes el derecho de asistir al colegio y hacer las cosas bien. ¿Es así? Bueno, surge un pequeño problema y es qué podemos hacer, porque esto es verdad que pasa, con las personas que no cumplen con su deber. Hay personas que no cumplen las leyes. ¿Qué dice la ética al respecto? Está claro que si yo incumplo un deber, estaré provocando un daño y que ese daño, de alguna manera, pues debería ser reparado. La justicia, voy a empezar por el último y voy a echar para arriba. La justicia tiene una doble función y es, por una parte, se impone una sanción. Si tú no has cumplido con una ley básica, yo te impongo una sanción. A continuación, se trataría de reparar o restituir ese daño, es decir, intentar devolver a la persona que ha sido perjudicada algún tipo de gesto que haga que se equilibre esa balanza que se ha roto por haber producido un daño. La verdad es que en este sentido difícilmente la justicia lo consigue. ¿Por qué? Pues porque una persona que ha perdido a un familiar querido porque alguien, ¿no?, ha acabado con su vida, difícilmente ese daño va a poder ser reparado. Pero bueno, de alguna manera es lo que intentamos. Y fíjate que dice también reparación o restitución. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y ahora ya sí, me voy al primer cuadrito, que quien abusa de cualquier modo, es decir, cualquier persona que viola una ley, lo que no podemos olvidar es que sigue siendo persona. Si nos olvidásemos de eso, podríamos tratarlo como un animal. Y con los animales no se puede aplicar la justicia porque no tienen derechos. Por lo tanto, algunas sanciones que definen algunos, como por ejemplo la pena de muerte, olvida un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Si yo olvido tratar a la persona como lo que es, no puedo decir que estoy haciendo justicia. Puedo decir que estoy haciendo venganza, pero no justicia. No podemos olvidar, dice el segundo cuadrito, que todas las personas tienen esos derechos fundamentales. Si no los tratásemos como tal, olvidaríamos que son personas. ¿Esto significa que hay que dejar pasar por alto lo que la gente hace? No, evidentemente hay que sancionarlo. Y nuestro sistema legal contempla incluso la posibilidad de meter a una persona en una prisión el tiempo que haga falta. Correcto. Pero una persona que está en prisión no va a ser, no se le van a arrebatar, perdón, sus derechos fundamentales. Recuerda que él sigue siendo consciente dentro de las normas y dentro del espacio físico en el cual ha sido recluido, puede seguir tomando sus propias decisiones. Es decir, no se está atentando contra sus derechos fundamentales. Luego no podemos olvidar el tercer y último cuadrito, que el ser humano es siempre educable. Detrás de una persona que comete algún tipo de delito suele haber una causa que lo justifique. No siempre, es cierto. A veces uno se sorprende muchísimo como personas que han sido perfectamente educadas, que se supone que tienen unos valores extraordinarios, llegan a meter la pata y hacer muchísimo daño. Pero es cierto que no podemos esperar un comportamiento cívico, un respeto a los derechos, si las personas previamente no han sido educadas. Y además, una persona que comete un error, en la medida en que es educable, siempre puede rectificar ese error. Y pues nosotros lo han hecho muchísimas veces. Se nos ha perdonado, se nos han dado segundas oportunidades. Por lo tanto, si hay un daño, debe ser reparado. Si la justicia tiene que aplicarse e imponer una sanción, por supuesto, que se haga, pero sin olvidar que el objetivo de esa sanción debe ser intentar reeducar a la persona, para que ya no vuelva a cometer más ese error o ese fallo. Y no olvidarnos que la justicia solo se puede aplicar a seres humanos. Por lo tanto, no podemos olvidar nunca derechos fundamentales. Bueno, pues voy a terminar. Para reflexionar, te pregunto si estás de acuerdo con que se deben respetar los derechos de los demás, aunque ellos no cumplan derechos. Y segundo, si consideras que el ser humano siempre es educable o hay situaciones en las que ya no hay posibilidad. Y respecto a las preguntas para estudiar, pues, ¿qué es un deber? ¿Por qué tenemos deberes y cuáles son los 3 deberes fundamentales? ¿Por qué podemos afirmar que incumplir un deber es signo de inmadurez? Y por último, ¿qué debemos considerar con respecto a los que incumplen sus deberes? El texto que está aquí
lo veremos en clase tranquilamente, es un texto de una historia donde se va a demostrar que una persona que no cumple con sus deberes no solamente se hace daño a sí mismo, sino que además puede hacer daño a los demás de manera absolutamente injustificada y que de los errores siempre se debe aprender, como ya vimos en el tema pasado.